Javier, buenas noches y primero pues muchas gracias por la invitación y un saludo muy cordial para toda la teleaudiencia que a esta hora está en sintonía. Javier, esto es una defecio. Además, la preocupación más grande es que un robo de esta magnitud no sea noticia de primera plana en Colombia. Lo que ha pasado y lo que está denunciando el senador Robledo hoy en el Congreso es que ese 1.400.000.000.000 que había denunciado la Contraloría de la doctora Morelli y que ratificó la Contraloría del actual Contralor, que se robaron en Saludcop, que los metieron en la integración vertical para comprar cosas que no podían comprar con plata de la salud, ese dinero ya entró en la masa liquidatoria y las deudas que tienen con el sistema de seguridad social quedaron como de quintas o de sextas en la lista de lo que tienen que pagar en la liquidación. Esto es horrible porque esto lo que termina concluyendo es que esa platica se perdió. Esa platica se embolató y Palacino, el gerente de Saludcop, empezó el robo, pero los agentes liquidadores que nombró el gobierno permitieron que esa platica se diluyera y se perdiera. Esto debiera ser un escándalo nacional, porque aquí están involucrados el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud, están involucrados no solo Palacino y los anteriores funcionarios de Saludcop, sino los que puso el gobierno a administrar a Saludcop, y no pasa nada. O sea, como si en Colombia fuera más grave robase una gallina que robase 1.400.000.000.000 de pesos de la salud de los colombianos, porque son recursos públicos los que están embolatados en ese proceso de liquidación. Doctor. Yo creo que sí, yo creo que el recaudo efectivamente ha mejorado. El recaudo, hubo una labor muy importante de la Secretaría de Hacienda en el tema del recaudo de vehículos, creció significativamente el recaudo del impuesto de vehículos comparado al año anterior con este. Y desde luego han mejorado las ventas de la fábrica de licores, pero yo debo decir una cosa que de pronto a Javier le puede molestar. No, a mí no me molesta porque nada. él es muy amigo del visionario Gobernador Luis Pérez. Pero es horrible la postración del sistema de salud. A estas alturas de la vida, doctor Javier, Saviasalud sigue en una situación terrible. Y me da la impresión, leí la entrevista que le hicieron al doctor Luis Pérez el domingo en el periódico El Colombiano, donde lo único que menciona de Saviasalud es que él tiene indicios o pruebas de que hay cosas de corrupción, pero de la plata que le debe el departamento a Saviasalud, nada. Y el departamento le debe una suma muy cuantiosa a Saviasalud, y hoy Saviasalud no está entregando las autorizaciones que deben entregar para atender a los pacientes, porque le debe a las instituciones prestadoras de salud. Las instituciones prestadoras de salud no le atienden las órdenes. Estamos en una situación donde se nos está muriendo la gente por falta de atención oportuna, y el gobernador lo único que hace es declarar que hay corrupción. Yo creo que aquí falta acción del gobierno de Antioquia para que esos recaudos mejores que ha tenido en Hacienda se conviertan en una solución eficiente inicialmente al problema de salud, que dijéramos, los otros problemas son graves, el de educación, se están cayendo los colegios, las escuelas, pero es que ahí se deteriora la educación de los niños, pero no se mueren, en los hospitales se están muriendo. Hombre, yo he hecho una serie de observaciones sobre la Universidad Digital. Yo sé que el doctor Álvarez conoce bastante este tema de educación superior, pero yo estuve investigando de qué se trata esto, porque esto parecía pues como una novedad y resulta que no es ninguna novedad. En el mundo hay mucho tipo de oferta de estos cursos que son, yo lo he explicado de una manera coloquial, de una manera para que la gente lo entienda sencillo, son cursos online, algo como parecido a esa propaganda que hay en los canales internacionales de televisión de Open English. Es una cosa como de ese estilo. Usted puede cursar una carrera o una tecnología de esa forma digital, de esa forma por internet, con contenidos y equipos y tecnología que hay que comprarla en alguna parte. Pero eso, el doctor Libardo también sabe, eso tiene una deserción que va entre el 85 y el 92%.
Son los sitios, los cursos de mayor deserción. La Universidad de Antioquia lleva 10 años impartiendo educación digital y esa experiencia de la Universidad de Antioquia no se tuvo en cuenta para esta idea con la que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que si hay unos recursos para educación superior se deben invertir en ampliar cupos para que la universidad pública reciba más muchachos y fortalecer los programas de educación digital que tienen el Tecnológico de Antioquia, el Politécnico y la Universidad de Antioquia. Yo no estoy en contra de que se imparte educación digital, pero eso debe ser un complemento de la educación presencial y no un reemplazo de la educación presencial. Tiene un minuto. Y creo que ahí es un enfoque bien equivocado del gobierno del doctor Luis Pérez en ese sentido. Además, doctor Javier, hay audios. Si el que quiera oír todo el texto sin leerlo, también lo puede oír por audio. Hay grabaciones de eso. Pero también hay formadores de opinión que expresan sus puntos de vista y yo creo que lo que dicen los formadores de opinión hay cosas que son verdad y cosas que son mentiras. Por ejemplo, quienes están defendiendo el no dicen cosas como que el país se lo van a entregar al castrochavismo porque les dieron 10 curules en el Congreso los de las FARC. Eso no resiste análisis. 10 curules no son ni el 4% no son del nada, Congreso. son nada, pues. Y le voy a responder a lo de las emisoras. 31 emisoras FM durante año y medio en las zonas de concentración campamentaria. O sea, no vaya a creer que es Blue Radio o que es Caracol, no, son unas emisoras y bueno, puede parecer exagerada la concesión. Yo voy a decirlo de esta forma, para abreviar, veo que el tiempo se está acabando. Yo conocí esta semana una carta que envió el secretario general del Partido Comunista Dominicano a las FARC diciéndoles, la palabra más suave que les puso fue traidores, porque habían entregado toda su causa de toda la vida, que habían tirado por la borda todo lo que habían luchado durante más de 50 años. El ELN acaba de sacar una declaración diciéndoles que no está de acuerdo con esos acuerdos de paz y que les parece que entregaron por nada. Y en el otro extremo está quienes dicen que fue Santos el que le entregó el país a las FARC. En todo ese arcoíris de opiniones sobre los acuerdos, quieren decir que sobre los acuerdos puede haber muchas opiniones. Puede haber opiniones muy radicales en contra y opiniones muy afectas al acuerdo. Pero en medio de eso, el llamado que estamos haciendo nosotros desde el Polo es a que pongamos en una balanza los defectos que pueda pensar una persona que tiene los acuerdos y la gran virtud que es que las FARC dejen las armas. Que finalmente ese es una cosa que no la puede negar nadie. Van a dejar las FARC en un plazo determinado, relativamente corto, 180 días, se las van a entregar a las Naciones Unidas para que las destruya, o sea, hay garantía absoluta de que eso va a suceder y sobre todo van a desarmar la idea del conflicto armado y se van a dedicar a hacer política. Y yo creo que es una ganancia enorme para el país, yo creo que en esa balanza siempre, por más críticas que usted tenga a los acuerdos, pesará más el desarme de las FARC. Sí. 1,5 millones. Además hay baldíos, hay muchos baldíos todavía en Colombia y hay seguramente tierras inadecuadamente explotadas que pueden ser sujeto de explotación con indemnización. O sea, aquí en Colombia no existe la expropiación sin indemnización. Incluso para una hidroeléctrica la gente le expropia. Sí, señor. Entonces usted, un banco de tierras de 3 millones de hectáreas no es una cosa grande frente a un país que tiene 21 millones de hectáreas de vocación agrícola. 21 millones de hectáreas de vocación agrícola. Y que son tierras que se van a entregarse a campesinos, pues o teóricamente. Pero yo sí, aquí dijéramos una cosa que puede parecer una crítica a los acuerdos. El problema del agro en Colombia no es la tierra hoy. Los campesinos no son lombrices, no comen tierra. El problema es que no tienen manera de comercializar sus productos, no tienen una competencia muy brava de la importación de alimentos. Los TLC son más enemigos de la producción agropecuaria que la concentración de la tierra, que es muy grande en Colombia. Pero el que tiene tierra en Colombia también está fregado porque no puede lograr utilidades en el negocio de vender sus productos.